Este fin de semana tenemos, no sé si un acontecimiento importante o devaluado, pero hay la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que según la filosa definición que alguna vez hizo el Che Guevara, es el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Esperemos que no sea tanto. Estuve leyendo el temario, tiene 49 páginas. Porque está toda la cuestión burocrática, bueno, es todo el lenguaje diplomático y demás. Pero hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el tema de libertad de comercio y de inversión, que tiene una línea y media. Dice, promover la libertad y nada más. Es muy significativo porque durante muchos años era el gran tema, cuando el ALCA y demás, donde estaba sobre el tapete esto de hacer la gran alianza, el área de libre comercio de las Américas. Eso ya parece que no es tan importante. Hay otro tema importante que se está cocinando, porque además esta asamblea viene después de la Cumbre de las Américas, que fue hace 2 meses más o menos, donde a raíz de 2 temas conflictivos, como es la inclusión de Cuba en la OEA, la vuelta de Cuba a la OEA, y el tema de Malvinas, por la oposición así tajante de Estados Unidos y Canadá, hizo que no hubiera ningún documento final de la cumbre. El tema de Malvinas sigue presente. El mismo Evo Morales, que va a ser el presidente anfitrión, porque la cumbre, la asamblea se realiza en Cochabamba, en Bolivia, ha dicho que ese tema lo va a plantear él directamente como presidente anfitrión. Y leyendo este temario, resulta que hay varias resoluciones de las asambleas de la OEA que establecen que el tema Malvinas va a estar indefinidamente presente en todas las asambleas, como una cuestión importante. No se sabe qué va a pasar en esta Asamblea General de la OEA, porque incluso, según anunció el mismo Evo Morales ayer, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, que debería presidir la delegación norteamericana, no va a estar presente en la asamblea. Así que bueno, por ahí puede salir algunas cosas interesantes, algunas discusiones. Dice que también va a estar devaluada por las presencias. Exactamente, bueno. O por las ausencias. O por las ausencias. Claro. Hay otro tema también interesante que introdujo la representación argentina, que es mejorar o darle otro cariz al tema de el socorro que se presta cuando hay desastres socionaturales. Si tenemos la imagen de lo que fue el terremoto de Haití hace 2 años, cuando la ayuda humanitaria, entre comillas, vino desde Estados Unidos a través de una cantidad de soldados impresionantes. Ocuparon el país militarmente. Prácticamente. Entonces, lo que ha propuesto la Argentina a través de los cascos blancos, que es un organismo oficial de la Cancillería argentina, que se modifique el enfoque, que tienen que ser los gobiernos nacionales, civiles, los que manejen todos los operativos de socorro en las emergencias, y no darle ese carácter militar, porque incluso dentro de la OEA esos operativos estaban en manos de la Junta Interamericana de Defensa, que está, por supuesto, manejada por el ejército de Estados Unidos y los demás ejércitos de la región. O sea que hay que hacer todo un protocolo y unos acuerdos para que en casos de desastres socionaturales sean las autoridades civiles las que conduzcan los operativos y le den el sentido que tienen que tener de ayuda humanitaria y no de intervención militar disfrazada. Y también se plantea otro tema muy ríspido,
que es el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una cosa bastante singular, y es que el tema este de cómo actúa la Comisión y cómo actúa la Corte va a ser objeto de un diálogo privado entre los cancilleres, digamos, no es agenda pública, porque hay mucho mar de fondo en esto. El mar de fondo proviene primero porque hay algunos países de América del Sur, fundamentalmente, como son Venezuela, Bolivia y Ecuador, que de alguna manera quieren salirse del esquema este de la Comisión de Derechos Humanos de los países americanos, porque no están conformes cómo actúan. Han tenido algunos fallos de la Corte en contra y demás. Pero además viene a agravarse ahora. Hace unos días el Departamento de Estado ha sacado su habitual informe sobre la situación de los derechos humanos en las Américas, donde pontifica y establece a ver quién cumple, quién no cumple. En el caso de la Argentina valora el tema de los juicios por los crímenes de lesa humanidad, pero al mismo tiempo critica el estado de las cárceles, etcétera, lo cual es bastante objetivo de alguna manera. Pero también critica el tema de la prensa. Y también, exacto. Sobre la base de criticar una ley que salió por el Congreso por amplia mayoría. Exacto. Entonces, hay mucho mar de fondo en ese sentido. Y hay una incoherencia estructural en este tema, y es que los países miembros de la OEA aceptan la jurisdicción de la Corte sobre su situación de derechos humanos en cada país. Son todos, menos Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no acepta, así como no acepta la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional de La Haya en su situación, en su país y en sus actividades en el mundo, tampoco está sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es una incoherencia enorme, porque se da el lujo de juzgar y de informar sobre lo que pasa en todos los países, menos ellos. Y esto hay que estar atento a ver qué pasa en ese diálogo privado. No sé si nos enteraremos de todos los detalles, pero hay un problema de fondo ahí que de alguna manera hay que superarlo, ¿no? Porque hay una incoherencia y una hipocresía de alguna manera muy, muy pronunciada, ¿no? Me parece, Miguel, que es más hipocresía que incoherencia. En realidad, si uno lo piensa en los términos del imperialismo norteamericano, absolutamente coherente. Bueno, ¿no? Sí, pero en el conjunto es... Claro, suena como... Porque la Corte ha tenido varios fallos condenando a la Argentina por Mendoza. Ha habido acuerdos amistosos incluso por situaciones de violación de los derechos humanos aquí. Y uno se pregunta, ¿por qué no ejercen la misma supranacionalidad sobre los crímenes que comete Estados Unidos, Guantánamo? Sí. Para poner un solo ejemplo cortito y al pie. Que está acá nomás, además. Es un enclave en Cuba. Bueno, ahí vos te estabas dando los argumentos de por qué no, porque justamente Estados Unidos no acepta que la Corte y la Comisión intervengan en situaciones no ha suscrito propias. ese tratado internacional. Fíjate que en el fondo es el mismo mecanismo que el del Consejo de Seguridad. Cuando 5 potencias, particularmente Estados Unidos y la ex Unión Soviética, como la ex Unión Soviética no existe más, China y la Rusia actual no son equivalentes a la ex Unión Soviética. Pero Estados molesta. Unidos, pero ya no son equivalentes. Me refiero a esto. Estados Unidos, al reservarse el derecho de veto, se autoexcluye de la posibilidad de que Naciones Unidas la condene. En cambio, sí usa a Naciones Unidas para condenar a otros. Es lo mismo que lo que está haciendo la OEA. El mismo mecanismo, claro. La OEA. Exactamente. Igual está muy bueno que lo plantee Miguel, porque se sabe muy poco de eso, ¿no? O sea, siempre, el otro día leíamos las críticas del Departamento de Estado estadounidense sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, como si todavía les quedara algo de autoridad moral
para erigirse en gendarmes del mundo y acusar al y en moralizadores del mundo. Claro. Hay que recordar una cosa, Miguel, es legítima la crítica al sistema penitenciario argentino, porque nosotros los argentinos sabemos que funciona de manera muy negativa y que hay que corregirlo. El sistema penitenciario de Estados Unidos es verdaderamente deplorable. Es decir, también que se miren a ellos mismos, ¿no? El cine, la literatura norteamericana son muy abundantes en referirse a cómo está el sistema penitenciario de Estados Unidos. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Bueno, te agradecemos esperemos como siempre. El martes que viene